capítulo 4, versículo 9. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres ponerte de pie para honrar la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, dice así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe, le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Papá, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu santa palabra. Queremos pedirte que hoy esta palabra pueda santificar nuestra mente, nuestro corazón. Atamos toda obra del diablo, Señor, y echamos fuera a todo espíritu inmundo que quiera venir a acusar a tu iglesia, y lo hacemos inoperante por el poder de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Podés tomar asiento. Como te contaba antes de comenzar la reunión, es muy importante que si nosotros queremos mejorar en la vida y salir en victoria, conocer cómo se mueve el mundo espiritual. Y es indudable que la palabra de Dios lo dice en Efesios capítulo 6, que nosotros no tenemos lucha humanas, lucha con carne ni con sangre, sino que hay luchas espirituales. Y fíjense en que nosotros a veces sacamos conclusiones bajo una naturaleza humana de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que estamos pasando, de las pruebas, de las crisis, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso hay un mundo espiritual que siempre está trabajando para que vos estés mal. Y nuestro papá que está en el cielo, advertir esta situación donde sabe que hay un enemigo, que hay cosas espirituales, que existen pensamientos espirituales que a veces te dañan, como la envidia, las maldiciones, los enojos y todas las cosas negativas que larga la gente. Dios comienza a enseñarnos a través de la palabra de Dios las armas espirituales para revertir esas situaciones. Y una de esas armas es la oración. Porque la oración no solamente se centra para decirle a Dios, Señor, cuídame. Sí, Dios, tenemos que pedirle que nos cuide, que nos dé la provisión de cada día, que nos dé la salud. Pero la oración, queridos hermanos, es mucho más profunda, en el cual cuando nosotros la empezamos a practicar en nuestra vida, empezamos a adquirir a través de la oración sin cesar, y el enemigo empieza a perder fuerzas, empezamos a contrarrestar, queridos hermanos, todas aquellas planificaciones y estrategias que el enemigo hace para que nosotros no podamos avanzar. Y lo que yo hoy te voy a predicar no solo nace en el presente. Nosotros estamos, lamentablemente, muchas veces ligados mucho a nuestro pasado. Porque todos los que estamos aquí venimos de una familia y nuestros padres tuvieron abuelos, tuvieron sus propios padres, nuestros abuelos, y la palabra de Dios dice que las cosas espirituales y sobre todo los genes espirituales se transmiten de generación en generación. Y es indudable que si vos naciste en una generación donde tus padres tomaron malas decisiones, anduvieron por los lugares incorrectos, estaban alejados de Dios, indudablemente todo eso, te guste o no te guste, se pega en la vida, en el mundo espiritual. Y fíjense, queridos hermanos, que las maldiciones generacionales existen. He conocido historias de abuelos que murieron en accidentes
y pasaron los años y los padres de tal persona murió también en un accidente, y cuando quisimos hacer una historia mucho más profunda, algunos de los hijos de esos padres también mueren por accidentes, o personas que mueren por una enfermedad, y se va repitiendo la historia. Y la pregunta es, ¿pero por qué estas cosas me persiguen? Indudablemente, queridos hermanos, porque las maldiciones generacionales existen. Y una de las cosas que Dios, cuando nosotros llegamos a su reino, a la iglesia, no solo Él nos da salvación, porque ya somos salvos, el día que partamos vamos a ir a vivir con Dios eternamente, pero mientras estemos aquí en la vida, Dios quiere mejorar tu vida. Y quiere que los hijos, la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, vivamos bien. Pero lamentablemente Dios también tiene que ayudarnos para romper todas aquellas maldiciones generacionales que hacen, queridos hermanos, que nosotros no podamos crecer, desarrollarnos, etcétera, etcétera. Las cosas malas de nuestros antepasados se transfieren. Hoy justamente, un poquito en broma, nosotros con mi esposa, cuando yo hago algún gesto, ella siempre me dice, ahí está Julito Chaparro, y Julio Chaparro era mi papá. Y aunque a mí no me guste que me comparen con mi padre, pero hay muchas cosas que se nos pegan de nuestros padres. El carácter, el modismo, las conversaciones, situaciones emocionales y también espirituales. Por eso nosotros tenemos que entender que las maldiciones generacionales no se rompen de un día para otro. Es una constante oración de romper esas maldiciones generacionales para que cada vez que el enemigo quiera avanzar a través de esos derechos espirituales que quieren transferir a nuestros hijos, a nuestros nietos, no tenga la oportunidad. Y fíjense en que hay un montón de personas que han recibido transferencia de sus antepasados y ellos no tienen nada que ver y no tienen la culpa. Y hay muchas cosas buenas que hemos recibido por transferencia espiritual de nuestros padres, pero nosotros tenemos que poner mucha atención en las transferencias espirituales con respecto al pasado. Fíjense en que la historia de Jabes es una historia de esta, donde él había recibido un legado. Cuando empezamos a estudiar la vida de Jabes, de este varón de Dios de renombre, lo primero que debemos analizar es que él tenía un legado de alabanza, porque era un descendiente de Judá. Y fíjense en que Judá significa alabanza. Fíjense en que de las tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, la principal fue y es la tribu de Judá, que significa alabanza. Fíjense, cuando nosotros hacemos un estudio pronunciado en la palabra de Dios con respecto a las tribus de Israel, nos damos cuenta que la tribu de Judá era la tribu principal. Cada vez que iban en guerra o marchaba al campamento, Judá iba adelante, la alabanza iba adelante. Sin embargo, él venía de una descendencia de alabanza, de adoración hacia Dios, pero él se encontró con una situación en el cual su mamá atravesó un tiempo de dolor y se lo transmitió a Jabes. Por eso es muy importante nuestra historia del pasado. Y muchas veces muchos de los que estamos aquí en la iglesia, sabemos que hoy pertenecemos a la tribu de Judá, porque de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente tenemos que vivir en la adoración, en la alabanza, ir en primera fila, avanzando, conquistando, adorando a nuestro Dios, pero hubieron cosas de nuestro pasado que nos producen dolor. Y si nosotros no sabemos manejar a través de la oración, queridos hermanos, este mundo espiritual, a muchos de los que somos para caminar en la alabanza, en la victoria,
en la primera fila de guerreros del ejército de Dios, el dolor te puede retrasar. Fíjense, queridos hermanos, que si nosotros no sanamos el dolor de nuestro pasado, vamos a tener un presente no muy bueno y no vamos a poder generar nunca un futuro de proyecto hacia el Señor. Por eso una de las cosas que siempre a mí me gusta recalcar es que nosotros ya hemos recibido salvación, pero mientras estemos en la tierra hay un proceso de Dios que es la sanidad en el corazón. Y lo primero que hace Dios en cada uno de nosotros es romper esa maldición de dolor que ha sido engendrada a través de nuestros antepasados. Porque el dolor siempre te va a conectar con el pasado. Fíjense en que la mamá de Jabes dice que no hace hincapié de lo que le sucedió a esta mujer, pero mientras ese bebé estaba en la panza de su mamá, estaba siendo engendrado por el Dios, creciendo allí, esa mujer sufría y no tuvo la mejor idea que cuando nació ese bebé le puso Jabes, que significa nacido por el dolor. Acá hay varias cosas que vamos a analizar en esta noche. Lo primero que tenemos que entender, queridos hermanos, que muchas veces, aunque seamos cristianos, va a haber momentos que vamos a tener que saber vivir y convivir con el dolor. Por eso, intencionalmente la palabra de Dios pone en ejemplo a Jabes, porque la única manera de poder sanar el dolor es a través de la alabanza. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero muchas veces, a mí me ha pasado. Muchas veces tenemos que venir a la iglesia y hemos tenido un mal día, una mala semana, hemos tenido problemas, dificultades, situaciones de tristeza, nos encontramos con un de repente que estaba todo bien y de repente, bueno, apareció una enfermedad, un problema, una crisis, chocaste, no sé lo que te pasó y vos venís a la iglesia, hoy no tengo ganas de venir porque hay cosas espirituales. No quiero ir a la iglesia porque discutí con mi esposa, no me salió bien. Y llegás a este lugar un poco embotada la cabeza, pero llegamos a este lugar y ya la hermana Laura y la hermana Nancy o los que estén aquí empiezan a orar y de a poquito vos empezás a sentir que es como un cambio y bueno, y ya arranca la primera alabanza y viste que la primera alabanza, y bueno, y ya la segunda y ya vos te vas conectando con Dios y a través de la alabanza, queridos hermanos, tu corazón empieza a recibir el trato de Dios. La palabra de Dios intencionalmente pone el ejemplo de Jabes, que significa hijo de Judá, alabanza, para que nosotros entendamos que una de las fórmulas divinas para sanar el dolor es a través de la alabanza y la adoración a Dios. No te acostumbres nunca a venir a la iglesia cuando termina la última alabanza, porque no vas a recibir ese poder de Dios. Muchas veces creemos que la alabanza es un invento de la religión, del pastor, de la iglesia evangélica, porque los católicos romanos ahí van y están todos serios y te rezan el rosario y bueno, y la viejita que por ahí un himno. No, hermano, la alabanza es un arma espiritual que Dios le dio a la iglesia cristiana, que cuando empieza la alabanza, los primeros que son conmovidos son los demonios y segundo, Dios comienza a sanar los corazones de sus hijos. Por eso vos cuando tengas un problema, una crisis, una enfermedad, una situación, no te pongas a llorar, porque todos vamos a vivir en el dolor o en la tristeza, la angustia. Agarrá ahí, todos tenemos un celular, un aparato para escuchar. Poné alabanza.
donde vas a ver que van a pasar 5, 10 minutos y la alabanza empieza a producir un choque espiritual donde las tinieblas comienzan, queridos hermanos, a retroceder. Por eso el salmista David, que era un adorador, y cuando vos estudiás los salmos, comienza con el Salmo 1, que es el himno para prosperar, pero terminan todos los salmos con alabanza. Alabad a Dios con santerios, alabad con palmas y alabad y alabad. ¿Por qué? Porque la alabanza calma el dolor. La alabanza sana el alma. Y cuando vos te encontrás en medio de la asamblea, como dice la palabra de Dios, en medio de la iglesia y hay alabanza, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Es lo primero que Él está esperando, que haya una alabanza genuina, una alabanza del corazón, una alabanza de guerra, una alabanza, queridos hermanos, para que la gente comience a ser sano a través de la alabanza hacia Dios. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, voy a alabar en esta noche. Por eso hay una de las cosas que nosotros tenemos que orar en la iglesia. Es por los hermanos que tienen el ministerio de la alabanza. Fíjense que en este tiempo nosotros varios de nuestros ministros de alabanza, el diablo le está dando con un caño. Hay cosas, queridos hermanos, en la iglesia, en el reino de Dios, que son como columnas: el ministerio de la alabanza, el ministerio pastoral, el ministerio de liderazgo, el ministerio de la intercesión y de la oración, el ministerio de jóvenes, de niños, etcétera, etcétera. Ministerio de maestro, de discipulado. Y cuando el diablo ataca a la alabanza, está atacando a la sanidad. No es simplemente cantar un tema de Barak, de Marco Witt. Vos le estás cantando a Dios. Y nosotros, a través de la gracia de Dios en este siglo XXI, hemos podido modernizar la alabanza. Podemos tener equipos, podemos tener pantalla, pero no importa. Lo importante es cuando el pueblo de Dios entiende que la alabanza es un arma de sanidad. Y Jabes, queridos hermanos, que era una descendencia, un hombre ilustre para la guerra, para alabar, para ir a la intercesión, lo habían engendrado en el dolor. ¿Qué te quiero enseñar esto? Que el dolor mata la alabanza. La tristeza mata alabanza. La angustia mata tu adoración. Si a vos te cuesta orar, poné alabanza. En el auto, cuando vas en el micro, a tu trabajo, o cuando estás estudiando, o cuando te acostás, poné una alabanza. No sé cómo orar, poné una alabanza y de última, canta una frase. Porque la alabanza hacia Dios con la intención del corazón sana. Por eso el diablo va a atacarte siempre a través del dolor, para que vos no glorifiques a Dios a través de la alabanza y de la adoración. Fíjense en que Jabes, queridos hermanos, era una persona que nació en una familia donde había dolor. Yo quiero retraerte un segundo, 2 segundos. ¿Cómo era tu familia? Tus padres, tus hijos. Perdón, tus padres, tus hermanos, ¿cómo eran? ¿Eran alegres? ¿Eran mojigatos, como decían las viejas antes? ¿Mala onda? ¿Viste esa familia que se sentó y lo único que hacían era pelear, rezongar? ¿Cómo era tu familia? ¿Era una familia del Señor donde estaba el gozo? ¿O era una familia, tus padres o tu abuelo, una familia engendrado en situaciones que solamente se vivían dolor? Y tal vez ellos, queridos hermanos, aún creyendo en Dios, no tenían las herramientas que hoy el Espíritu Santo quiere darte a vos como familia para que salgas del dolor.
Por eso, una de las prácticas cristianas, queridos hermanos, que se ha utilizado a través de los tiempos es la oración y la alabanza. No se trata de cantar bonito, de cantar feo, de cantar desafinado. Tal vez para los ministros sí, porque acá no vamos a poner a una persona que cante como el gallo Claudio. Pero te estoy hablando de la alabanza del corazón. De pedirle al Señor canto profético a través de tu corazón. Es una práctica que no solo lo hacía el pueblo de Israel, queridos hermanos, que sino también lo hizo la iglesia cristiana en sus comienzos y también, queridos hermanos, hoy una parte de la iglesia lo hace para sanar el dolor. Cuando vos ya tenés la intención de Dios, del Espíritu Santo de sanarte, ya Dios pone cosas nuevas en tu espíritu. Y eso lo hizo con Jabes para que nosotros hoy lo tomemos por ejemplo. Lo primero que hizo Jabes, no aceptó el dolor de los padres, lo rechazó. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, en el nombre de Jesús, hoy yo rechazo y no acepto el dolor de mamá y el dolor de papá. ¿Cuántos han tenido padres o madres que vivían llorando? Muchos levantaron la mano. Y vos la imagen que tenés, ese padre frustrado, fracasado, con imagen de mal humor. Jabes recibió por una generación o por una transmisión generacional ese dolor. Pero él dijo, yo lo rechazo. Yo no quiero vivir para mí. Sé que mi mamá sufrió, sé que me engendró con dolor. En ese dolor que tenía no tuvo... ¿Por qué? Porque las personas que viven en el dolor, marcan a sus hijos con dolor. Ella le tendría que haber puesto otro nombre, acorde a la transferencia generacional que tenía a través de la tribu de Judá. Pero sin embargo le puso dolor. Y Jabes no lo aceptó. Lo rechazó profundamente. Y no solo no lo aceptó y lo rechazó, sino que fue y lo expuso a Dios. Por eso se llama la oración de Jabes. Tal vez hoy vos estás aquí, llevas tiempo en el Señor y tu corazón está lleno de dolor porque sufriste maltrato con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, con tu esposo, con tus hijos y marcaron tu vida. Tal vez el dolor de tu papá o de tu mamá habló y hizo una personalidad, hizo un carácter. Por eso hoy vos no tenés tal vez las capacidades para enfrentar el futuro, la personalidad de Cristo. ¿Por qué? Porque te formaron bajo las voces del dolor. Y Jabes se encontró con esta situación y dijo, no, yo no lo acepto esto, porque él observó su genealogía y dijo, no, yo vengo de Judá, yo estoy para ir al frente, soy bandera, estandarte en Dios, ¿cómo me voy a poner el título de dolor? Tal vez hoy estás aquí, querido hermano o hermana, y hubieron situaciones de tu pasado que lo único que generaron en tu vida fueron dolor. Hoy el Espíritu Santo está aquí para cambiarte el nombre, para darte un nuevo destino de tu vida profética desde hoy hacia adelante. ¿Y qué hizo Jabes, queridos hermanos? Utilizó la oración para revertir su situación de vida. Jabes nació en el dolor, pero buscó a Dios para romper el dolor. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, hoy voy a romper el dolor en el nombre de Jesús. Él no aceptó la transferencia de maldición de papá y de mamá.
él la rechazó. Y cuando él comenzó a orar, lo que encontró fue libertad. Porque el dolor es un espíritu. Vos a lo mejor decís, uy, estoy bien, hoy estoy mal, pero el dolor se materializa a veces en el rostro de las personas, en el comportamiento, en el carácter. Por eso, queridos hermanos, yo considero que si vos querés comenzar una nueva etapa en tu vida, lo primero que tenés que dejarle al Espíritu Santo es que Él se haga cargo y que te enseñe y que te muestres aquellas cosas que marcaron en tu pasado y que las recibiste por legados espirituales, y decirle a Dios: Señor, cortá en esta noche esa maldición, porque quiero ser libre en el nombre de Jesús. Hay muchas personas en la Biblia que recibieron transferencias de dolor. Una de ellas fue Noé. Él recibió, queridos hermanos, una transferencia de pecado del mundo. No era una persona justa, no era una persona que amaba a Dios, ofrecía holocausto, alabanza y adoración, pero sin embargo, el mundo, queridos hermanos, hizo que también él tenía que accionar por vivir, y recibió una transferencia en la cual él no tenía nada que ver. Tal vez tu vida es igual. A causa de esta transferencia de pecado, queridos hermanos, no solo la vivió Noé, sino que también corrió riesgo su propia familia. Por eso Noé, queridos hermanos, tuvo que construir un mecanismo de salvación para romper esa transferencia de pecado para él y su familia. Por eso él construyó el arca. Muchas veces nosotros también recibimos cosas de nuestro pasado, pero Dios siempre nos va a dar una oportunidad para cortar toda transferencia para que nosotros empecemos a vivir en los propósitos de Dios. Cuando Noé recibió la transferencia del pecado, él no se quedó así. Cuando Jabes recibió la transferencia del dolor, él no se quedó así. Las personas pasivas espiritualmente son las personas que siempre Satanás va a tener atadas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos personajes de Dios que hoy te menciono? Tuvieron resolución, determinación a romper toda atadura del pasado y de los pecados que cometieron mi papá, mis abuelos y mis generaciones del pasado. Resolución, determinación, decir: yo hoy me paro en el nombre de Jesús y saco de mi vida, rompo en el nombre de Cristo toda transferencia, toda maldición. Eso es resolución. Decisión a salir. Por eso, queridos hermanos, muchas veces nosotros no podemos avanzar en la vida porque el dolor nos persigue. Vamos a ver algunas cosas que hizo Jabes para romper ese dolor, esa transferencia espiritual. Fíjense en lo que dice el verso 9. Déjalo así nomás, no lo toque más porque se hace solo. Está endemoniado entonces. Y Jabes, dice la palabra del Señor, fue más ilustre que sus hermanos. Es como si Dios estaba viendo en este mundo y está diciendo: todos los hijos que tengo allí sentados hoy en esta noche en cielos abiertos son más ilustres, son personas más de renombre, son personas que tengo propósito, tengo planes para ellos, que toda esta gente. Pero sin embargo hay una atadura que está produciendo dolor. El cual su madre le llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo dio a luz en dolor. Entonces, ¿qué hizo Jabes? Invocó. Lo primero que debo entender para romper las maldiciones generacionales y sobre todo espirituales, hay que orar.
Y no solo hacer una oración una vez y listo, chao, ya terminé. Cada vez que venga la debilidad, cada vez que venga la tristeza, cada vez que yo me deprima, cada vez que yo tenga el mismo comportamiento de mi papá, de mis abuelos, cada vez que quiera tomar fuerza esa enfermedad, esa situación de muerte, esa situación espiritual, me tengo que parar en oración y decir, en el nombre de Jesucristo yo hoy rechazo. Rechazo esta enfermedad. Pues sabés que dentro de mi familia, muchos de mis tíos y de mis parientes han sufrido de la enfermedad del asma. Y tenía una tía que yo amaba mucho, murió del asma. ¿Y qué tuve yo? Asma. Y en vez de en cuando, porque a mí ya el Señor me sanó hace como 7, 8 años, yo casi me morí del asma. Tuve varias veces internado, estuve una vez en terapia intermedia por causa del asma. Y por ahí, viste que hay un cambio de clima, porque todo uno le echa el viento sonda. Ahí es la alergia, pastor. Tómese esta pastillita. La alergia a tu abuela. Es la alergia de la maldición que me largó mi abuela. Entonces, ¿qué hago yo? En el nombre de Jesús, Señor. Y le muestro el decreto al diablo. Mira, Cristo ya me sanó. Y cada vez que viene, como es, porque uno se conoce. Ahí vos tenés que inmediatamente orar y renunciar en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy sano. Y andate a la Biblia y agarrá. Mira lo que dice, diablo asqueroso, inmundo. Mira lo que dice, por las llagas de Cristo ya ha sido curado y sanado. Y hacer oración. Y si vos tenés una enfermedad, hablarle a la enfermedad, querido hermano. A través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. El cáncer, el mal humor, las maldiciones económicas. En el nombre de Jesús, Espíritu de... Viste que hay familias que se criaron en la miseria. Nunca alcanzaba la plata. Papás que hipotecaban el futuro en la quiniela, en la lotería, y nunca había plata. En los puchos, aleluya. Papá, tengo que comprar un lápiz, no hay plata, te decían. Y él andaba con el cigarro en la boca, tócalo al viejo, aleluya. Maldiciones económicas, y vos tenés las herramientas, invocar a Dios para cortar las maldiciones generacionales. Vos te conocés. Y hacerlo cada día, constantemente, y vas a ver cómo el enemigo va a empezar a retroceder, y vas a ver que vos vas a empezar a tener libertad. En el espíritu, en tu cuerpo, en tu alma. Te vas a sentir livianito. Ya las personas del pasado y sobre todo esos demonios que lamentablemente retuvieron la bendición de mis padres, queridos hermanos, ya van saliendo. En el nombre de Jesús. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jabes a Dios? Señor, si tú me bendices hoy para yo poder cortar esta maldición de dolor, voy a empezar a poder crecer. Jabes nos enseña que la única forma en el cual nosotros podemos crecer es cuando el cielo gobierna y Dios te dice de allí, toma mi bendición. Y Dios te va a decir, quiero bendecirte en tu familia, quiero bendecir a este hijo tuyo, quiero bendecir a tu trabajo, quiero bendecir tu ministerio, quiero bendecir tu casa, tu alacena. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, yo necesito la bendición de Dios. Jabes estaba convencido completamente que para empezar a revertir su vida de dolor necesitaba al Dios del mundo, al Dios de Israel, su bendición. Y una vez que Jabes recibió la bendición, se agrandó.
Vamos, ponete la mano en el pecho y decir, yo en esta noche me voy a agrandar un poquito, aleluya. Porque a veces el dolor te retracta al no crecer. O el espíritu de maldición económico que hubo en la familia de esa familia de escasez hace que vos no puedas crecer. Pero cuando vos ya te sentís bendición, vos ya sabés que caminás con la bendición, te pones un poquito más agrandado y le decís, Señor, ahora quiero que me ensanches el territorio. Cuando viene Dios, queridos hermanos, y rompe una maldición y vos sentís que ya sos una persona bendecida, Dios te da la capacidad, ¿para qué? Para empezar a planificar otras cosas. Mira, hoy estaba por predicar el espíritu de mediocridad. Pero digo, no, voy a predicar esta oración, pues estamos en el tiempo de oración. Pero si hay algo que Dios aborrece, son los mediocres. Míralo al que tenés al lado. Fíjate si es un mediocre, más o menos. Tócalo, Señor. La palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice, más vale frío o caliente, pero no tibio, en el medio. Lo primero que vos tenés que hacer es romper tu maldición generacional. Lo segundo, empezar a caminar por la bendición. Y lo tercero, creer que Dios te puede ensanchar los lugares para llegar. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, yo voy a superar a mis padres en el nombre de Jesús. Vamos a decir, voy a superar a mis abuelos. Voy a crecer más. Jabe le dijo ya cuando se sentía bendecido, estaba orando, le estaba pidiendo, Señor, quiero que ensanches mis territorios, puedas darme más de lo que yo puedo tener la capacidad de soñar en ti, Señor. ¿Por qué? Porque cuando vos estás atado a una ligadura espiritual, esa atadura espiritual te va a hacer que vos también te sientas atado en tu vida natural. Pero Jabes en oración le estaba diciendo, Señor, si tú sanas mi dolor, voy a empezar a caminar con una persona bendecida y quiero que me abras puerta y poder llegar a lugares, territorios que nunca pude entrar y necesito tu bendición. Yo quiero esos territorios para mi vida y para la tuya. Pero tienes que sanar el dolor. No te quedes en el pasado. Dios está planificando cosas nuevas con nosotros. Ensancha. Dame la oportunidad de poder abarcar una bendición mucho más grande de la que tuvo mi mamá, porque ella vivía en el dolor. Yo ya lo he sanado. Quiero ir primero porque soy de la tribu de Judá. Y quiero pedirte que me puedas ensanchar la bendición para llegar a esas tierras que nunca he podido tener, queridos hermanos, a través de la gracia de Dios. Pues sabés que yo tenía una maldición que venía de mi papá. Porque a veces los papás con buenas intenciones marcan para maldición. Mi papá fue hechurero. Y a mí me llevaba de los 5 años a donde era chura. Era medio chanta mi viejo. Esto que no salga en Facebook, aleluya, tócalo. Ya se murió mi viejo. Y me decía mi viejo, acompáñame a trabajar y te voy a pagar con un yogur. Me acuerdo que en ese tiempo estaban los yogures Valleuco. Eran unos yogurcitos de y yo tenía más hambre que el Chavo el 8, por 2 yogur me dejaba chantaquear. Y mi viejo tenía una motocarga. Y él me ponía atrás para cuando iban, viste que los achureros antes andaban con el pito así. Y salía la vieja, ¡achurero! Y por ahí pasaba la moto y pasaba y salía una vieja, ¡achurero! Entonces yo iba atrás y le golpeaba la motoneta y mi viejo miraba para atrás y se daba la vuelta y vendíamos 1 kilo de hígado ahí, aleluya. Y mi papá me marcó con esa maldición. Porque cuando yo me casé, hice lo mismo.
Y tengo un recuerdo de mi padre, porque después de, mirá la prosperidad que había, de una motoneta pasamos una citroneta. No había ojo para verla, la citroneta. Y me tengo ese recuerdo que mi papá insultaba a Dios cada vez que se le rompían los vehículos porque no podía salir a vender las achuras. ¿Qué me engendró a mí? Lo mismo. Cada vez que yo salía con unos cachivaches, tenía el auto Luis 15, el Luis manejaba, 15 empujaban. Y cada vez que salía a vender achuras se me rompían. ¿Y sabés hasta cuándo sucedió eso? Hasta que conocí a Cristo. Porque Cristo viene no solo a traerte salvación, sino a romper toda maldición generacional para bendecirte, para que vos y tu familia puedan crecer y que tú puedas ensanchar el territorio, bendecir tu vida. Vamos, levanta tu mano al cielo porque te estoy profetizando, y que tus hijos no vivan la maldición generacional. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor por eso. Ahora bien, ¿sabe por qué yo te digo que rompí esa maldición generacional? Porque yo con mis hijos no hago lo mismo. Ahora yo soy socio con Pablito. ¿Dónde está Pablito? Ahí. Tenemos una pequeña pyme. ¿Qué podemos vender? Achura. Y el otro día tuvimos un problemita con la mercadería, donde se nos pudrió todo y tuvimos que tirar todo. Y yo rabiaba. Y me acordaba. Y yo le dije a él, ¿te das cuenta, hijo? Yo no quiero que trabajes en esto. Por eso tenés que seguir estudiando. Seguí estudiando. Seguí estudiando. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da el poder para romper maldiciones generacionales, no lo hace solamente por vos, sino también lo hace por tus hijos. Y fíjate que yo también lamentablemente lo hice con mi hijo Esteban. Cuando yo vendía, queridos hermanos, la achura en la calle, ¿a quién llevaba atrás la camioneta para que sacaran las moscas con las ramitas? A Esteban. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido la libertad en Cristo Jesús. Por eso levanta la mano al cielo, pero de hablarle a Dios, no me hablé a mí. Hablarle a Dios, decirle: Señor, yo hoy sano el dolor, sano el pecado de generaciones pasadas, y hoy me bendigo en el nombre de Jesús para ensanchar el territorio. Y vos, cuando ensanchás el territorio, tu territorio, ¿saben qué pasen para tus hijos y tus futuras generaciones? ¿Cuántos dicen amén? Si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, lo tercero que hace cuando vos salís de una maldición generacional y te convertís en la alabanza del pueblo de Dios, Dios te protege. Si vos sos una persona que alabás, el diablo te va a atacar. Si vos sos una persona que vas al frente, que le pones el pecho a la vida, que vas en la alabanza, sos un estandarte, sos una bandera, plantás territorio a donde va, el diablo se levanta. Jesús mismo lo dijo: es imposible que ustedes no tengan aflicciones por causa de mi nombre. A veces nosotros decimos, porque a veces leemos las oraciones de los hermanos, pero Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Cómo pues salgo de una, me meto en otra? Es que, hermano, es inevitable la guerra espiritual. Por eso, si vos querés hacer cosas grandes para el Señor y ya Dios te rompió esa maldición generacional, también tenés que orar para que Dios te proteja, que te cuide.
Porque cuando Dios te empieza a bendecir, se levantan los enemigos. Qué majestuosa esta oración de Jabes, una persona que nació con un legado de maldición. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañen. Y dice que después que hizo toda esa oración, Jabes miraba la contestación de Dios y le dijo, y le otorgó Dios lo que le pidió. A veces nosotros encontramos pequeñas historias en medio de la historia de Dios para que a través de estas personas nosotros entendamos que nosotros podemos revertir toda nuestra historia de vida si nosotros usamos y buscamos a Dios con estas dos cosas, la oración y la alabanza. Si estás triste, alaba a Dios. Si estás enfermo, alaba a Dios. Si tenés problemas en la familia, tenés problemas con tu pareja, mañana cuando se vaya el endemoniado, alaba a Dios. Y ahí está alabanzas tan bonitas. Oh, mi señora se pone en la mañana unas alabanzas de esas viejas de antes. El Tito, no, ya tiene más rockero. Todo lo que escuchamos acá, tócalo, Señor, aleluya. Pero alaba a Dios. Porque cuando vos alabás a Dios, Dios te da las herramientas para romper todas las maldiciones que tal vez intencionalmente o sin intenciones te dieron tus padres porque no conocían a Dios. ¿Cuántos quieren tener hijos de bendición? A ver, levánteme la mano. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, mis hijos van a ser de bendición. Convertite en un adorador. Enseñale la adoración a tus hijos. Acá veo muchos jóvenes, querido hermano. Ustedes, esta jovencita, 5 años más, ya las vamos a ver casadas. Aleluya, estoy profetizando algunas. Aleluya. Mira, ay. Bueno, un poquito más para vos, 8 años. Y vamos a ver aquí casadas, con hijos. Alaben a Dios. Alabemos a Dios. ¿Estás enfermo? Alaba a Dios. Ordenarle en el nombre de Jesús a tu cuerpo. Dale, déjate joder. Tengo propósito. Quiero ensanchar el territorio para que Cristo pueda ganar más almas para tu nombre. Y vas a ver cómo las maldiciones, los designios de las tinieblas comienzan a ser cortados. Porque cuando hay un pueblo que alaba a Dios y comienza a cortar las maldiciones a través de la oración, Dios dice, quiero bendecirte. Quiero bendecirte. Mira, no solo me conformo con bendecirte, sino que voy a ensanchar. No la panza, aleluya, tócalo, Señor. Voy a ensanchar el territorio para que vos te muevas, para que vos impartas el poder, para que vos impartas la alabanza. Yo sueño con ensanchar el territorio del reino de Cristo. Y vos lo podés hacer. Y vas a ver que cuando encontramos estas fórmulas divinas que Dios da a través de invocarlo en la oración y en la alabanza y empezamos a sentirnos libres, qué bonito que se torna la vida, el gozo y la felicidad. Por eso, cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida situaciones que el enemigo quiere utilizar para atraparte, para ponerte mal, para controlarte. Esta es la noche para cortarla en el nombre de Jesús. Esta es la noche para que en tu oración, en tu corazón, invoques a Jehová, invoques al Padre, invoques al Espíritu Santo. Y que le digas a Dios, Señor, sácame de este lugar y convertime en alabanza,
en el nombre de Jesús. Cada vez que el pueblo de Israel iba a la guerra, ¿sabéis quién iban adelante? La alabanza. Porque cuando se alaba a Dios, la victoria es segura para la gloria de Dios. Convertite en un dale un fuerte aplauso. En un adorador. Y el diablo tiembla. Te doy el último ejemplo. Las murallas de Jericó. ¿Quién iban adelante? Los trompetistas. Las trompetas. Querido hermano, cada vez que hay alabanza, tu muralla que ha puesto el diablo tiembla. Decirle al que tenés al lado, zamarrealo, pellizcado, decir, no use la trompeta para otras cosas. Úsala para alabar a Dios. ¿Qué hace la gente? Rezonga. Iban los sacerdotes. Hermano, Dios se mueve bajo trompetas. Es más, cuando venga Cristo, ¿quiénes son los que van a escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo primero que va a hacer Cristo cuando venga a buscar la iglesia? Ahí viene Cristo. ¿Qué es lo que hace? Toca la trompeta. Y lo vas a escuchar a Dios. Tenés que reconocer la voz de Dios. ¿Sabe qué está diciendo? Simboliza la trompeta de Dios. La alabanza. Alabale a Dios en esta noche con tu corazón. Y vas a ver cómo las murallas de Jericó comienzan a caer en los pies para que se abra ese territorio y vayas y conquistes herencia para tu vida, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Inclina tu rostro, no te distraigas. A veces alabar a Dios se hace con un espíritu apacible. A veces hay canto de júbilo, de alegría, pero hay veces que hay apacible. Hermano, todos soñamos con bendición, con territorio, con crecimiento, con libertad. Pero invoquemos a Dios, oremos a Dios. Lo primero que le vas a pedir a Dios en esta noche, a través de la oración, que corte toda maldición. Tal vez la palabra de Dios te hizo conectar algo con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos. Tal vez en tu familia hubieron golpes, descalificaciones, maltratos físicos, verbales. Tal vez en tu niñez hubieron personas que marcaron tu vida y eso no permite que puedas fluir en la adoración a Dios. Tal vez vos eras la negrita, el negrito, el gordo, el tarado, el inútil. Pero Dios te estaba diciendo, tú eres mi alabanza. Rompe hoy en el nombre de Jesús. Entrégale tu dolor a Dios. Pídele a Dios en esta noche sanidad. Dile a Dios, sáname, sáname. En el nombre de Jesús, papá. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú. Seguí orando allí a donde estás. Rompe toda transferencia espiritual. Aleluya. Cada deseo
se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada